Hola, muy buenas a todas las personas que ven este video. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Pedagógica del Salvador. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de la construcción del gráfico del histograma y les explicaremos algunas aplicaciones que tiene la estadística en la vida real, o sea, en la vida cotidiana. Los integrantes del equipo son Jennifer Angelina Rodríguez, Madeline Yacira Ruiz, Erika Eloísa González y mi persona Joaquín Alberto Gómez. Bueno, para empezar, hay que decir que la estadística es una rama de la matemática en el cual se trata la manera de recopilar información, de organizarla mediante tablas, gráficos, se analizan esos datos y nos ayudan a tomar decisiones en la vida real. La estadística tiene diferentes aplicaciones en distintas áreas. Por ejemplo, en economía, las empresas, si ponemos un ejemplo, hay una empresa que distribuye focos y esos focos tienen muy poca duración, el promedio de duración es bien poco. Entonces lo que hace la empresa es ver en qué se está fallando para arreglar dicho fallo y para que tengan un mejor promedio, ¿verdad? Entonces le ayuda a tomar decisiones. Otra aplicación puede ser en las alcaldías, se lleva un registro de todas las personas que nacen o de las personas que también fallecen un determinado tiempo. Entonces se sirve para ir también, ¿verdad? Ahí obteniendo esos datos. Ahora, vamos a enseñarles cómo se construye un histograma. Para construir el histograma se necesita de que nos den una serie de datos en el cual las tenemos que ordenar de menor a mayor, luego transformarla a una tabla de clases y frecuencias para luego posteriormente hacer el respectivo gráfico. Entonces, acá nos dan un problema. El problema dice: en una institución educativa se desea formar un equipo de baloncesto que sea competitivo, en el cual se deben seleccionar todos aquellos estudiantes con mayores estaturas y que sean hábiles en dicha disciplina. Se midió la estatura de 30 estudiantes de bachillerato obteniendo los siguientes resultados. Y como podemos observar, ahí están los 30 datos de las 30 estaturas que se midieron en centímetros. Ahora, el primer paso es ordenar toda esa serie simple de datos en una distribución de clases y frecuencias. Pero para ello lo primero que debemos de hacer, ya lo mencionábamos anteriormente, es ordenar los datos. Nosotros tenemos acá una técnica llamada damero, en el cual se colocan en la primera fila los valores del 0 al 9 y acá en la primera columna se van escribiendo las primeras dos, en el caso de nuestro ejemplo, las primeras dos cifras, porque tenemos cifras, cantidades de 3 cifras. Ahora, para ubicar, por ejemplo, el número 167, me ubico en el 16 y en la columna donde está el número 7, entonces coloco ahí una marquita. Ahora acá aparecen dos porque nosotros ya los ordenamos y el 167 se repite dos veces. Por ejemplo, si quisiera ubicar el número 148, me ubico acá en el número 14 y en la columna donde está el número 8, que sería 148, que solo se repite una vez. Al obtener ya todas las marcas, la tenemos que sumar y nos tiene que dar el total de la población con la que estamos trabajando o de la muestra, ¿verdad? Entonces, en este caso tienen que coincidir con los 30 estudiantes que el ejercicio o el problema me está dando. Bueno, para empezar ya a construir la tabla de distribución de clases y frecuencia, lo que debemos de hacer primero es calcular el ancho de clase. Cuando nosotros el ejercicio no nos especifica cuántos intervalos, o sea, cuántas clases debe tener nuestra tabla, podemos utilizar lo que es la fórmula de Sturges.
Ahora, el ancho de clase dice la fórmula que es igual a la amplitud total, que es el mismo rango, entre 1 más 3.32 logaritmos de n. Pero, ¿qué es la amplitud total? La amplitud total o rango es la diferencia entre el dato mayor, que es 172, menos el dato menor de la serie que tenemos nosotros acá en el ejercicio, que es 144. Ahora, el número de intervalos me lo va a determinar el denominador, o sea, el número de clases, que sería 1 más 3.32 logaritmo de base 10 por n. Ahora, como son 30 datos, eso quiere decir que n va a valer 30. Ahora, al hacer la diferencia entre 172 y 144 nos da 28. Y al colocar el número o toda esa cantidad de 1 más 3.32 logaritmos de base 10 por 30 nos da 5.9. Al hacer la división obtenemos el cociente de 4.75. Ahora, nosotros podemos trabajar con ese ancho de clase, pero en muchas ocasiones a la mayoría se nos dificulta trabajar con decimales. Entonces, lo que hacemos es decidir, ¿verdad? Eso depende del investigador o de la persona que está analizando los datos si quiere aproximar, ¿verdad?, ese ancho de clases. En este caso nosotros, para facilitar los cálculos, lo hemos aproximado a 5. Ahora, ya conocemos el ancho de clase y anteriormente comentábamos, ¿verdad?, o decíamos, mejor dicho, de que el número de intervalos me lo va a determinar el denominador, que era toda esta expresión matemática, que nos dio un resultado de 5.9, o sea que vamos a tener 6 clases, que es lo mismo de 6 intervalos. Para la construcción de la tabla, lo primero que debemos de hacer es escribir el título, que sería distribución de estaturas de 30 estudiantes de bachillerato. Las estaturas están medidas en centímetros. Nuestra primera tabla tiene que llevar en la primera columna lo que es la variable, en este caso las estaturas en centímetros. Para empezar a construir la tabla debemos de colocar el dato menor de la distribución de la serie que nosotros tenemos y le tenemos que sumar el ancho de clase que nos había dado de 5. Ahora, estos puntitos que están acá, que están rellenos, indican que ambos límites, el límite inferior y el límite superior de la primera clase, se están tomando en cuenta. Ahora, veamos. 144, 145, 146, 147 y 148 es el ancho de clase número 5 que nosotros le debemos de obtener. Luego tenemos el 149, tomamos en cuenta 5 valores y nos van a quedar 153 y así sucesivamente. ¿De qué otra forma podemos obtener todos estos límites inferiores y todos estos límites superiores? Al calcular la primera clase, lo que hacemos es que al límite inferior le vamos sumando el ancho, que es 5, para resolverlo de una forma más rápida y más sencilla. 144 más 5, 149, más 5, 154, más 5, 159 y así sucesivamente. Asimismo con los límites superiores, 148 más 5, más 5, más 5, más 5 y más 5, y nos tienen que dar esos resultados. ¿Hasta dónde nos vamos a detener? Cuando llegamos acá al último valor, tenemos que ver si este 173 cubre a todos los datos. Y en efecto, ¿verdad? Nuestro problema, el dato mayor era 172. Luego tenemos el número de estudiantes que representa las frecuencias. ¿Cuántos estudiantes hay entre 144 y 148? Ahí lo contabilizamos en la tablita que vimos anteriormente de la técnica del damero. Contabilizamos las marquitas y escribimos su frecuencia absoluta. De igual manera, ¿cuántos estudiantes hay entre 149 y 153 centímetros? Tenemos 4 estudiantes. Y así sucesivamente. Al sumar todas las frecuencias absolutas, el total tiene que coincidir con el número de estudiantes que hemos nosotros seleccionado, ¿verdad?, para analizar los datos. Luego, para construir el histograma, la mayoría lo que utiliza es la frecuencia relativa porcentual.
En este caso que estamos trabajando con estudiantes sería el porcentaje de estudiantes. Ahora, ¿cómo sacamos este porcentaje? Simplemente se divide la frecuencia absoluta entre el total de datos, que es 30. El resultado se multiplica por 100 para obtener este 10%. Asimismo, 4, que es la frecuencia absoluta, entre 30, ese resultado lo multiplicamos por 100 y obtenemos el 13.3. Luego 5 entre 30, el resultado lo multiplicamos por 6, por 100, perdón, y nos daría 16.7%. Al hacer la sumatoria de todas estas frecuencias relativas porcentuales, el total nos tiene que dar el 100% de la población, ¿verdad? O de la muestra. Ahora, para construir también el histograma, aparte de las frecuencias porcentuales, y necesitamos nosotros de los límites reales. Los límites reales, a diferencia de estos otros que son límites aparentes, para que sean límites reales tiene que coincidir el límite superior de una clase anterior con el límite inferior de la clase posterior a él. Ahora, ¿cómo obtenemos este valor de 143.5? Simple y sencillamente agarramos el valor de un límite inferior de una clase y le restamos el límite superior de la otra, de la anterior. Sería 149 menos 148. Eso da 1. Y eso lo dividimos entre 2, que da 0.5. Ese 0.5 que obtenemos, lo que hacemos es que al límite inferior se lo vamos restando y al límite superior se lo vamos sumando. Por ejemplo, el 144 restarle 0.5 nos da 143.5. Al 148 al sumarle 0.5 nos da 148.5. Y luego lo que podemos hacer que a cada uno de estos límites reales, inferiores y superiores le vamos sumando el 5 que era del ancho de clases hasta llegar al último valor. Ahora que ya ordenamos todos los datos de menor a mayor, ya hicimos las tablas de distribución de clases y frecuencia, ahora procedemos a graficar o a construir, mejor dicho, el gráfico del histograma. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el título de la información que estamos analizando, que sería la distribución de estaturas en centímetros de 30 estudiantes de bachillerato. Ahora, para hacer el histograma en el eje de las X se va a colocar los valores de los límites reales, empezando por el primer límite real inferior hasta culminar al límite superior de la última clase. Ahora, la altura que va a tener cada una de estas barritas va a ser proporcional a la frecuencia absoluta que tenga en la serie de datos o en las tablas cuando ya las tenemos agrupadas. Ahora bien, ¿por qué las barras van unidas? Porque simple y sencillamente la estatura es una variable que es una variable cuantitativa continua. Entonces, no, a diferencia del gráfico de barras, que es un tipo de gráfico para variables cuantitativas discretas o cualitativas, ¿verdad? Pueden ir separadas, pero en este caso no. En el eje de la Y lo que escribimos sería la información de las frecuencias, ya sean absolutas o porcentuales. En este problema nosotros decidimos por colocar los que son las frecuencias relativas porcentuales. Entonces le damos una escala que sea la misma. Acá nosotros nos fuimos de 4 en 4 unidades en 4 unidades. Eso va a depender de cómo tengamos nosotros distribuidos esos porcentajes. Entonces, el color que acá nosotros le hemos dado es el mismo para cada barrita, puesto que como es una variable que estamos analizando en todo el ejercicio, no hay otra más, entonces solo se le debe de asignar un color. Por ejemplo, a diferencia también del gráfico de barras, el gráfico de barras se utiliza cuando hay diferentes clases o atributos o cualidades
como por ejemplo los partidos políticos. Ahí le podemos dar un color diferente a cada una de las barras. Y todo lo contrario es el histograma, ¿verdad? De que tiene que llevar un solo color puesto que es la misma variable, no cambia absolutamente nada. Entonces espero que les haya quedado un poco claro. El objetivo de nosotros solo era explicar cómo construir el histograma. Ya vimos que es una manera bien sencilla de hacerlo, ¿verdad? Con la información que nosotros teníamos al inicio podíamos analizar otro tipo de situaciones, ¿verdad? Podemos conocer el promedio de las estaturas de los 30 estudiantes, solo que allí ya entraría un poco más la definición de media aritmética. Entonces esto ha sido todo por hoy. Espero que hayamos aclarado un poco de las dudas y que hayan aprendido un poco. Vemos.